Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo encontró? Aleluya. Y lee así para la gloria del Trino Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra sigue teniendo el mismo impacto en todo aquel que la lee. Tu palabra nos revela tu carácter. Tu palabra nos revela tu integridad. Tu palabra nos revela tu intención de que no quieres que nadie se pierda, sino que todos alcancemos la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Padre Santo, nuestras vidas con tu palabra en la mañana de hoy, y permite que esta transforme nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir, para nosotros poder ser, Padre Santo, embajadores tuyos donde quiera que pise la planta de nuestros pies, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mire, hay unos detallitos que yo quiero compartir con usted de la palabra de Dios, y es que estos son información que nosotros, por lo menos cuando yo entré al colegio, comenzamos a cubrirlo desde el 5º grado. Y lo hemos cubierto también en las noches aquí de los martes de los estudios bíblicos. Usted sabe que la Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? Aleluya, porque lo está viendo ahí, no sé. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Yo estoy casi seguro que usted no sabía este número. Tiene 1189 capítulos, 929 en el Antiguo Testamento, 260 en el Nuevo Testamento. 31.102 versículos, 23.145 en el Antiguo Testamento y 7.957 en el Nuevo Testamento. Aproximadamente 40 autores de diversos trasfondos: reyes, pastores, pescadores, médicos, cobradores de impuestos y profetas. Fue escrita en aproximadamente 1500 años, desde Moisés hasta el apóstol Juan, en 3 continentes: Asia, África e Europa, y en 3 idiomas originales: hebreo, arameo y griego. Eso es una información que todo cristiano debemos tener. Si nosotros como bautistas nos llamamos el pueblo del libro, nosotros tenemos que conocer cómo se constituye el libro que rige nuestra vida. Nosotros podemos leer otros libros, hay libros devocionales, hay libros de testimonios, hay libros, pero nada sustituye este libro. Y este libro, todo lo que nosotros leamos y todo lo que nosotros estudiamos, tiene que pasar por este libro. Si en algo se contradice con este libro siempre va a estar bien, y todo lo demás va a estar equivocado. No hay otro libro más poderoso que este. Y eso, yo no sé si usted ha escuchado en algún momento de un pequeño gran hombre que se llamaba Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, quien conquistó gran parte de Europa. Declaró: la Biblia no es un mero libro, sino una criatura viviente con poder que conquista todo lo que se le opone. Un conquistador está diciendo: este libro conquista. Este libro, cuando uno lo lee, te llega hasta lo más profundo de tu espíritu, discierne como si te estuviera escaneando lo que tú estás viviendo, y te provee unas palabras de esperanza, de fortaleza, de transformación, que te da la capacidad de continuar tu marcha en la vida, aunque fue escrito hace miles de años. Se actualiza. Es el único libro donde el autor siempre está presente, y le puedes preguntar y él te va a contestar. Es como si mira, hay gente ahora que está hablando con la inteligencia artificial como si fuera cualquier otro ser humano. Y los otros días una persona se dio la sorpresa de que tenía un novio, una muchacha tenía un novio, y cuando lo fue a conocer, el novio era inteligencia artificial.
Es que se sentía tan humano. Es que se sentía tan personal, tan presente. Pero criatura de Dios, tú no has leído la Biblia con intencionalidad. Tú no descubres que cuando tú comienzas a leer esto, algo comienza a moverse en tu interior. Y algo comience a hablarte, no importa si leíste el mismo Salmo 23 por la vez número 525.498, no me preguntes el número de nuevo. Te va a continuar ministrando a tu corazón y quizás en cada vez que lo leas en un área diferente de tu vida. Porque esta Biblia se actualiza. Y esta palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo necesita hablarte, Él va a utilizar la palabra de Dios para hablar a tu corazón. Yo creo que este mundo donde nosotros vivimos, hay muchas palabras humanas, hay muchos discursos humanos que fallan, que se quedan cortos, que nos pueden decepcionar, pero la palabra de Dios siempre permanece firme. Es poderosa y transformadora, y a pesar de la diversidad de autores, usted no se sorprende, diversidad de autores, de cultura, se mantiene unida, es coherente, es perfecta, y solo puede explicarse que eso es así porque su origen es divino. Es un solo autor. Lo que nosotros tenemos son diferentes personas que transcribieron el mensaje y lo plasmaron, pero es un solo autor, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero lo más extraordinario es que este gran libro no solo revela a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que este libro demuestra que la palabra, que el verbo fue hecho carne y que encarnado cumplió todo lo que se reveló de él en la palabra. Así que este libro es sumamente más importante, y yo quiero compartir con ustedes 3 aspectos fundamentales de la Biblia para nuestra vida. 3 aspectos fundamentales. El primero, la palabra penetra el corazón. Es viva y eficaz. No es letra muerta. No es letra muerta. La palabra está viva. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, declaró: es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. Y con los acontecimientos que hemos estado viviendo en estos pasados semanas en los Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente con el asesinato de Charlie Kirk, que pues quizás muchas personas no han comprendido el mensaje de lo que hacía y han tratado de manchar su nombre. Fue una persona que murió expresando la palabra de Dios. Trataron de decir que era un supremacista blanco, trataron de decir que era un racista. Todo lo contrario, si usted escucha un poquito más allá y ve su argumento, y no es que yo estoy defendiendo de más a este hombre, pero yo quiero decirte uno de los argumentos que Charlie Kirk traía bíblico, cuando le decían: es que nosotros por ser negros en las iglesias nos tratan de tal forma, o en la cultura nos tratan de tal forma, y él le decía: a mí no me importa tu raza, a mí no me importa el color de tu piel, a mí lo que me importa es que tú eres un ser humano con la capacidad de recibir en tu espíritu la palabra de Dios. Tu raza no te hace, tu carácter sí. Y hay muchas personas en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, que puede ser inmigrante. El ser inmigrante no te va a incapacitar que tú seas un hombre o una mujer de carácter, con fundamento, que pueda buscar el rostro de Dios y que pueda echar hacia adelante en la vida. Pastor, se está metiendo en aguas profundas. Yo creo que para eso es el altar. Porque el mundo nos está vendiendo unas limitaciones de raza, color y sexo. Y yo creo que Dios nos creó a todos iguales, con la misma capacidad de racionar, pero al mundo le conviene que estemos divididos en pensamiento. Porque cuando estamos divididos en pensamiento nos hacemos débiles. Pero nosotros tenemos que entender varias cosas. Uno, Dios creó hombre y mujer. Eso que hay, qué sé yo, cuántos géneros, eso es mentira del diablo. Usted o es hombre o es mujer. Uno de los argumentos que Charlie Kirk traía
era que era una mujer y la mayor parte de la gente no sabía decir que era una mujer. No sabía decir que es femenina, que sus cromosomas son XX, que tiene útero, que tiene ovarios, que tiene la capacidad de reproducirse. Qué fácil eso, ¿verdad? Pero usted le pregunta a muchas personas en este plano terrenal y la gente no le sabe contestar que es una mujer. Por eso es que creen o tienen la idea de que pueden existir muchos más géneros. ¿Y qué es un hombre? Masculino, XY, que tiene próstata y que tiene la capacidad de darle el sexo a la criatura que se está formando en el interior del cuerpo de una mujer. ¿Es o no es? ¿Hay algo fuera de eso? No existe. ¿Por qué lo traigo a la iglesia? Porque con eso nos están atacando. Y eso es importante que nosotros lo podamos tener. Y eso está en la palabra de Dios. Varón y hembra los creó. No hay otra cosa. Todo lo demás es mentira del diablo. Por eso la palabra de Dios es tan importante y la quieren eliminar de la escuela. ¿Por qué la quieren eliminar de las escuelas? Porque si la palabra de Dios me dice que el hombre es hombre y mujer porque Dios los creó así, pero si quieren traer una ideología de género, dice, no, hay muchos géneros. ¿Se contradice o no se contradice? Y si no lo puedo corroborar con la palabra de Dios, se me va a meter tanto en el cerebro que lo voy a creer. Y es bien importante que nosotros, padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que tenemos aquí, cuidemos a nuestros hijos. Enseñemos la verdad en la casa, la verdad bíblica. Usted no se puede confiar ni en todo lo que yo digo aquí como pastor, porque me puedo equivocar. Usted tiene una asignación que es leer la palabra de Dios como estudio, pero también como relación con Dios. Usted busque tener una relación. ¿Cómo? Mire, la mayoría que estamos aquí vivimos en los tiempos de las cartitas y las notitas. ¿Verdad que sí? Qué rico era cuando usted le escribía una carta a ese amado, a esa amada. Y usted le envía, recibí una carta. Recibí una carta. La carta de amor más interesante que existe en el planeta es esta. ¿Conoces al amado que te ha escrito esta carta? ¿Conoces al que se entregó por ti, que te escribió 66 libros para que tú recuerdes que Él es lo más importante para la vida del ser humano? Eso está escrito aquí. Cuando usted se prepare para el debate del martes del libro de Ruth, usted va a descubrir que es un libro súper interesante. Una de las frases favoritas: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Ay! Eso a mí eso es otra cosa. Eso es de las declaraciones más poderosas que nosotros como seres humanos podemos decir. Así que nosotros tenemos que entender que la Biblia no solamente es un libro, que es el libro con más evidencia que hay. Mire, Isaac Newton, gran físico matemático, testificó: hay más marcas seguras de la autenticidad de la Biblia que en cualquier otra historia profana. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello en que la envié. Mire, hay más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Hay 10.000 manuscritos, más de 10.000 manuscritos latinos. Cuando hablamos de latino es la Vulgata y todos esos documentos que salen del latín. Hay 9.300 manuscritos en otros idiomas antiguos. Aproximadamente 25.000 manuscritos antiguos que confirman la integridad de la Biblia. No, la Biblia fue escrita por hombre. Por hombre fue escrito los libros de química y de matemáticas y la historia. Que la historia que nosotros aprendemos en las escuelas no necesariamente es fiel a lo que ocurrió, pero lo damos por hecho. Así que tenemos que poder entender lo que la Biblia nos enseña para poder defendernos de esos argumentos de personas que solamente tienen un argumento. La Biblia fue escrita por seres humanos. Sí, gloria a Dios.
que fueron 40 y ninguno se contradijo, y fueron 1500 años y ninguno se tropezó en el mensaje que Dios le estaba dando. Oye, la Biblia llega a lo más profundo de nuestro ser, alma, espíritu, coyunturas y los tuétanos. Jeremías 23:29, no es mi alma como fuego, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuántas personas nosotros hemos escuchado que eran fuertes, que no querían saber del evangelio, que no querían saber de la iglesia, y en un momento de situación difícil o de debilidad comenzaron a leer la Biblia y sintieron como cada vez que leía esa Biblia era como algo que estaba rompiendo esquemas y murallas mentales, y comenzaba a romper todas aquellas cosas que podían separarlo del pensamiento a Cristo, y descubrieron que la Biblia era verdad. Pregúntale a Las Trujillo mientras estaba en la celda de una cárcel cómo se cambió su vida, porque esta palabra le ministró. Ahora, hay algo que te tengo que decir. Usted y yo quizás somos la primera Biblia que un ser humano puede leer. ¿Cómo nos comportamos nosotros en los diferentes momentos de la vida? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me manejo hasta una situación difícil? Si la persona ve y dice, wow, por lo que está pasando, y mira cómo se ha sostenido, cómo está de pie, yo quiero lo que él quiere, lo que él tiene, lo que ella tiene. Y quizás su vida es un testimonio de que usted está viviendo la escritura en cada situación de la vida. Así que la palabra rompe todas aquellas cosas que el enemigo ha tratado de levantar en nuestro pensamiento, en nuestra vida y en nuestro alrededor. Por algo es que es el libro más vendido, más traducido, y todavía nos queda por traducir. Por algo es el libro más atacado, pero por algo es el libro que trae más revelación. Y no solamente revelación, porque la Biblia no es un libro de información. La Biblia es un libro que transforma. ¿Por qué? Porque nos revela al Dios creador de todo el universo. Así que el segundo punto, la palabra transforma el carácter. Hay algunos testimonios bíblicos que quiero compartir contigo. El rey David, de pecador a hombre conforme al corazón de Dios. Este Salmo 51 me fascina. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de tu Santo Espíritu, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oye, David, el rey David era una joyita. Era terrible. Tenía un buen corazón, pero cometió errores desde adulterio, asesinato. Cometió errores que por los errores que cometió recibe la salvación de Dios, pero no le pudo construir el templo porque había demasiada sangre en sus manos. Pero me sorprende que aún así el Espíritu de Dios vino sobre David y permaneció en él. Si lo hizo con David antes de la gracia, lo podrá hacer contigo. Podrá redimirte, podrá colocarte en el lugar que él ha designado para que tú estés. No importa tus errores, mis incapacidades. Yo le doy gracias a Dios porque Él utiliza mis incapacidades para glorificarse Él. Hay veces que decimos, es que yo no sé predicar, o es que yo no sé hacer esto, o que yo no sé hacer lo otro. En la capacidad que tienes, da lo mejor. ¿Usted entendió esto? En la capacidad que tiene, quizás hay una persona que en esa misma área tiene una mayor capacidad que tú, tiene más estudios, tiene más preparación, tiene unas habilidades que quizás no tiene, pero en la capacidad tuya, dale lo mejor. Si tienes la capacidad de dar lo mejor y no lo das, lamento decirte que estás pecando. Porque eso se compara a aquella viuda que en el templo dio 2 monedas. ¿Y qué dijo Jesucristo? De todos los que han dado, ella dio más, porque todos dieron lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Da todo lo que tengas, tu capacidad, tu ánimo. Pero qué linda esa oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cada día
tenemos que presentar nuestro corazón al Señor. Cada día tenemos que pedirle, Espíritu Santo de Dios, guíame, enséñame, muéstrame, llévame por el camino, porque cada día fallamos. Así que de pecador a hombre conforme al corazón de Dios. ¿Usted cree que usted también puede hacer lo mismo? De pecador a hombre o mujer conforme al corazón de Dios. El apóstol Pablo, de perseguidor a predicador. Primera de Timoteo 1, 15, 16. Capítulo 1, versículos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en mí para la vida eterna. Pablo se presenta como testimonio. Eri, ven acá. Ya tú lo sabías, ¿verdad? Te estabas riendo de antemano. Eri está caliente porque todavía no me ha enviado su testimonio para el libro. Está caliente, lo tiro al medio aquí. Pero el testimonio de este hombre, ¿puedo decir algo? Puedo, tú me das la autorización. El testimonio de este hombre, ¿estás seguro que lo puedo decir? Es fuerte. Tú me dijiste que era fuerte. Asesino que cumplió su condena en la prisión, y a través de la prisión Dios le permitió reencontrarse con su hija. Si no hubiera llegado a la prisión, no se hubiera reencontrado con su hija, pero Dios lo alcanzó y Dios cambió su corazón y Dios le dio una nueva oportunidad, y por eso está aquí tocando esas congas. Usted quizás no conoce el testimonio de la persona que está a su lado, pero hay algo, no, sin contar los accidentes, este hombre tiene más operaciones encima, pero hay algo que Dios hizo en esa persona que va a ministrar tu vida. Por eso tu testimonio es tan importante compartirlo, porque le deja saber al mundo que todavía hoy Dios sigue transformando el corazón, la vida de cada ser humano. Y yo le doy gracias a Dios por Eric. Yo le doy gracias a Dios porque está aquí. Yo le doy gracias a Dios porque aunque él me confiesa y dice, sigo luchando, sigo trabajando, me caigo, me levanto, está aquí para la gloria de Dios. Y eso lo hace la palabra de Dios. Pablo buscaba cartas para sacar a las personas de los lugares y arrestarlos. Algunos de ellos consintió su muerte. Eso lo hemos estado estudiando los martes aquí en Primera de Timoteo. Venga, no se lo pierda. Pero tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria. Con el Cristo crucificado, pero glorificado cuando se le presentó y le habló personalmente. Y que él cayó al suelo, el caer al suelo representa el poder reconocer que la figura que está delante de él es de mayor autoridad y perfección. Cayó al suelo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y desde entonces se convirtió en el apóstol de los gentiles. Y si usted y yo estamos aquí creyendo en Jesucristo, es gracias a ese encuentro que Pablo tuvo con Jesucristo. Así que de perseguidor a predicador. Hay otro ejemplo. La transformación es completa y personal. Este caso no es un caso de la Biblia, pero es un caso de una de las personas que mayor influencia tuvo en el área de Europa, John Wesley, fundador del movimiento metodista. Resumió su relación con las escrituras diciendo: soy un hombre de un solo libro. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Usted y yo necesitamos cambiar nuestro carácter y necesitamos parecernos más a Cristo. Usted se da cuenta que cuando usted pasa mucho tiempo con una persona, usted comienza sin darse cuenta a imitar la forma de hablar o la forma de comportarse de esa persona. Por eso se habla de influencia. Por eso los padres y las madres, cuando vemos que nuestros hijos están tomando una juntilla que no conviene, no te quiero con esa persona, porque estoy viendo cómo se comporta y te puede dar una mala influencia y cambiarte la vida. Este es el libro de mayor influencia.
cuando yo lo leo, yo miro cara a cara al escritor del libro y él transforma mi manera de pensar y mi manera de recibir su palabra. Por eso es que este libro es tan importante leerlo. Cada día, haga el ejercicio. Yo les recomendé a la iglesia hace alrededor de un mes que comencemos a leer las cartas pastorales y las cartas generales, que nos está hablando de cómo nosotros nos debemos comportar en nuestra vida diaria. Y eso es lo que estamos haciendo como iglesia. ¿Se acuerda que cuando comenzamos, ya va años y 6 meses que estoy aquí, gloria a Dios? Pero cuando comenzamos los estudios, el primer estudio que comenzamos fue, soy miembro de la iglesia, y que representaba mi responsabilidad en la iglesia, en la mía en este caso como pastor, pero la del miembro de la iglesia, la del miembro del ministerio de adoración, la de los ujieres, la de los diáconos, nuestro rol y nuestra función como miembro de la iglesia, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un rol dentro de la iglesia y un compromiso. Y luego continuamos con la santidad por medio de Dios Padre, por medio de Dios Hijo, por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Tenemos que ser santos. Santos es separados para una misión, separados para un propósito, separados y dirigidos por la palabra de Dios para alcanzar, cumplir nuestro propósito en Dios. Y ahora estamos aprendiendo a hacer iglesia por medio de las cartas pastorales de Pablo, y empezamos con Primera de Timoteo, donde el Señor nos está hablando las responsabilidades que tenemos como iglesia y lo que nos vamos a encontrar con un mundo que predica algo diferente a lo que se nos enseña. Mira, hay un testimonio que cuando lo encontré me llamó mucho la atención, y es el de William Wilberforce. Quizás usted no ha escuchado de él, pero mire el impacto que tuvo. Es un joven político británico conocido por su estilo de vida mundano y ambiciones personales. En 1784, durante un viaje por Europa, leyó el libro The Rise and Progress of Religion in the Soul, el levantamiento y el progreso de la religión en el alma, de Philip Doddridge. Oye, hoy el inglés me están poniendo a prueba. Que lo llevó a estudiar profundamente las escrituras. Mire esto: la lectura sistemática de la Biblia transformó completamente su vida y su propósito. Pasó de ser de un político egocéntrico a convertirse en el líder del movimiento abolicionista británico. Durante 46 años luchó incansablemente en el Parlamento británico para abolir la esclavitud, guiado por los principios bíblicos sobre la dignidad humana. Su transformación personal, motivada por la palabra de Dios, llevó a la abolición del comercio de esclavos en el Imperio Británico en 1807 y la emancipación completa en 1833. Se estima que su trabajo, inspirado en las Escrituras, liberó a millones de personas de la esclavitud. Escribió: la palabra de Dios me enseñó a que todos los hombres son creados a imagen de Dios, y esta verdad cambió no solo mi vida, sino la historia de naciones enteras. Por eso es que usted ve que el enemigo está tratando de usar la iglesia. Nosotros tenemos que tener discernimiento. El enemigo está tratando de utilizar diferentes movimientos, Black Lives Matter, feminismo, para dividir, porque quieren hacer ver que ciertas personas son más importantes que otras, cuando la Biblia nos dice todo lo contrario, que todos nosotros somos iguales delante de Dios. Por eso es que cuando compartimos la cena del Señor, como lo hicimos la pasada semana, todos estamos al mismo nivel, reconociendo que el único digno de ser exaltado en la iglesia es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos una plataforma que llamamos altar, que el propósito de esta plataforma es simplemente tener un punto más alto para que todo el mundo pueda ver. That's it. That's it. No hay más nada. You know what I mean? You know I'm preaching today? Okay. Así que, ¿por qué soy tan enfático en esto? Porque yo tengo que ser igual de santo en ese altar, en esa silla, que en el altar. Hay personas que le tienen miedo a subir al altar.
Si le tienes miedo a subir al altar es porque hay algo en tu vida que necesita ser cambiado y transformado. Y total, el altar en la Biblia es sacrificio. Si yo vengo aquí, yo soy una ofrenda de sacrificio vivo, santo y agradable a mi Señor, que Él es mi culto racional. Yo no estoy aquí porque se me ericen los pelos de la piel. Yo estoy aquí porque yo he reconocido en mi entendimiento que Jesucristo es mi único Señor y Salvador. Y eso me lo revela la Biblia. No hay otra cosa. Jesucristo. Jesucristo es lo que predicamos. Crucificado y resucitado, que ascendió al cielo y vendrá en gloria. Eso es lo que predicamos. Esa es la palabra de Dios. Ese es el mensaje que necesita escuchar las personas. Mensaje de salvación y mensaje de vida eterna. Es el único mensaje que no cambia ni pasa de moda. Oye, hay una aplicación práctica. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás le ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ay, yo no saco los pies del plato. Acabamos de leer el libro de Josué. ¿Estás viviendo conforme a lo que este libro te está diciendo? ¿Quieres tomar buenas decisiones? Este libro te va a enseñar a tomar buenas decisiones. Este libro te va a enseñar cómo tú comportarte en la vida. Y lo más importante, que nos puede hacer mucho daño en la iglesia, que este libro nos enseña, es a que debemos perdonar. Porque la falta de perdón crea raíces de amargura, y la raíz de amargura impide que tú recibas la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Yo sé que al igual que a mí, alguien te ha lastimado, alguien te ha herido, y son personas que son bien cercanas a ti. Porque si es una persona lejos que te lastimó, ese yo no lo vuelvo a ver. Pero quizás un familiar, quizás una persona que lleva contigo 50 años aquí en la iglesia, quizás es la persona con quien tú duermes todas las noches y está al lado de tu cama. Y hay cositas que no le has perdonado por las que te ha lastimado. Y la Biblia te dice que tienes que perdonarlo de corazón, para que las cosas te comiencen a salir bien en la vida. ¿Lo dice el pastor? No, lo dice la Biblia en Josué 1:8. Permite que la palabra te examine. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oye, es bien difícil cuando se acerca una persona y te dice con todo el respeto del mundo: mira, yo creo que deberías corregir esto, que deberías. Es difícil, pero si la persona te ama, te lo va a decir porque no quiere que continúes en el error. No te molestes, al revés, acepta el consejo. A mí me los han dado como pastor. La semana pasada me llamó alguien y me lo dijo: pastor, gloria a Dios. Tenemos que ser humildes para recibir la corrección, pero el mejor libro de corrección es la palabra de Dios, que nos va a sacar esas espinitas. Oye, duele, no te estoy diciendo que es algo fácil y cómodo, pero si queremos vivir conforme al corazón de Dios, tenemos que hacerlo. Obedece la palabra que se te revela. Santiago 1:22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Pero si él se considera a sí mismo y se va y luego olvida de cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios siempre nos va a revelar a nosotros quiénes somos nosotros. Por eso es importante
La pastora está repitiendo mucho lo mismo. Bueno, que usted sabe que desde cuando usted quizás no escuchaba esto desde un altar. Y lamentablemente en muchos lugares los altares se han convertido en lugares de motivación y de experiencia. Y esto pues está bien, hay veces que tenemos que motivar y levantar, hay veces que debemos contar nuestras experiencias, pero la palabra de Dios no puede ser reemplazada por las emociones o por las motivaciones. La palabra de Dios debe ser el fundamento de toda motivación. Yo quiero ser mejor persona en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el fundamento de mi fe. Cristo Jesús es el que me sostiene, el que me levanta. Cristo Jesús es el que me sana. Cristo Jesús es mi castillo, mi roca fuerte, mi libertador, mi redentor, el que ama mi alma. No hay otro. A ustedes yo le di una asignación hace algún tiempo. El poder alabar y adorar el nombre del Señor sin usar gloria a Dios santo y aleluya. ¿Se acuerda de eso? ¿Ha podido practicarlo? Alma mía, alaba a Jehová. Jesús, amado de mi alma, mi castillo, mi roca, mi libertador. Tú eres mi redentor. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres mi rey, el rey de reyes y señor de señores, delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Tú eres el alfa, el omega, el fin. No hay nada fuera de tu alcance. La eternidad está dentro de ti. Tú eres más grande que la eternidad. Señor, búsquelo, practíquelo, busque la grandeza de Dios para poder adorarle y alabarle, y sabrá que tendrá más motivos de oración, más motivos de leer, de conocerlo. Yo llamo a una persona por como la conozco. Y Lianesi yo siempre le digo Missy porque la conocí como Missy en el colegio bautista. Usted va a una cita médica y ¿qué le dice? Doctor, porque es el que atiende su necesidad física. Si va a un psicólogo, también le dice doctor porque atiende su necesidad emocional. Si va a un mecánico, le dice voy a donde el mecánico porque atiende el carro. No me diga que solamente usted puede decirle a Dios gloria a Dios santo y aleluya, porque quiere decir que no lo conoce en todas las demás áreas con el nombre que lo puede llamar. Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová Jireh, mi estandarte, mi salud, mi paz. Usted va a hablar con una persona de acuerdo a cómo lo conoce, lo va a identificar. Quiere decir que si usted no conoce mucho de los nombres de nuestro Dios, no lo ha conocido en esa área. ¿Usted entiende lo que le estoy tratando de decir? Busquemos conocer más a nuestro Señor y nuestro Salvador, y la palabra nos va a brindar el cómo hacerlo. Oye, pero la palabra de Dios que transforma nos recuerda que la Biblia nos revela a Jesús, quien es el verbo eterno y la verdad encarnada y la vida eterna. Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si hay una revelación importante en la Biblia, es que Jesucristo se hizo carne y habitó con nosotros y perdonó nuestros pecados, llevando sobre él mi deuda. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta no es si la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. La historia y las escrituras lo confirman abundantemente. La pregunta que te hago, iglesia, hermano, hermana, aquí es: ¿estás permitiendo que esa palabra transforme tu vida? ¿Estás permitiendo que esa palabra diga, yo soy tan feo, quite, yo soy tan feo como tan franco, o yo no tengo pelos en la lengua? La palabra de Dios debe transformar nuestro carácter para convertirlo al carácter de Cristo.
que hablaba verdad y a veces era fuerte, pero con misericordia. Oye, nosotros tenemos que dejar de ser yo soy así, el que me quiera me tiene que querer como yo soy. Eso no es bíblico y con eso puedes perder tu salvación. Porque nosotros tenemos que ser transformados por su palabra y recibir el regalo de su salvación, que debe de transformar nuestras actitudes cada día. No podemos ser necios y cerrarnos a la transformación que Él quiere provocar en nuestra vida, porque Él reconoce que es necesaria la transformación para que cambie nuestra manera de vivir, nuestra manera de asimilar las situaciones en la vida. Todos tenemos que cambiar. Todos tenemos áreas en que cambiar. Y no es fácil, porque yo vivo con mismo todos los días de mi vida. Pero mismo tiene que cambiar. Mismo tiene que ceder a mis deseos, a mis sueños, para poder vivir a la voluntad de aquel que se entregó por mí en la cruz del Calvario, para que yo tenga la capacidad de entrar al reino de los cielos. No por mis méritos. Por mis méritos yo soy condenado. Por mis méritos yo estoy perdido. Pero cuando yo acepto su vida y su transformación en mí, yo puedo pasar de muerte a vida. Y es mi meta y es mi deseo poder escuchar en aquel momento que yo cierre los ojos en esta tierra y los abra en la eternidad, el poder escuchar: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tengo que permitir que la palabra me transforme, porque la palabra tiene el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, que ha venido a morar en nosotros en el momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y como Salvador. Imposible tener encuentro con Cristo y vivir igual. No es posible. Si tenemos encuentro con Cristo y profesamos que tenemos encuentro con Cristo, que se te note. Que se me note, que podamos vivir no mejor, no como si fuéramos mejor a todo el mundo, pero como que fuimos transformados por aquel que caminó la tierra y no cometió pecado. Es su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Eso quiere decir que aún en el cielo esta palabra continuará siendo vigente. Ah, riamandoroco toro barandera que tere. Urruco toro barandara que te verendere aquí amandoroco toro barada de aquí. Orra cara barandare aquí amandoroco toro borodo. Porque es la palabra que sale del corazón de Dios. Y Él es eterno. Y Él es fiel. Y Él es verdadero. Y ay de aquel que no valora su palabra, porque no valorar su palabra es no valorarlo a Él. Y Él desea que su carácter sea nuestro carácter. Seamos personas de integridad. Seamos personas que aceptemos la voluntad de Dios. Hemos estado peleando siempre con tantas voces. Hemos estado peleando siempre con tantas situaciones en el mundo y se nos olvida que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Oye, ayer leí, mira esto. Tenemos que recordar que venir a la iglesia no es suficiente, que tenemos que tener una relación con Él. Ayer leí estas líneas y quizás usted lo había analizado, pero vino a mi atención. Ayer dice: mira, en el reino de los cielos hay una mujer conocida porque fue prostituta, linaje de Cristo Rahab. Te lo voy a decir así bien claro. Pero en el infierno hay un discípulo traidor. El mero hecho de venir a la iglesia no salva. Lo que salva es Jesucristo en el corazón, que es revelado a través de su palabra. No venimos a la iglesia a ponchar como si estuviéramos en un trabajo. Venimos a la iglesia a tener el encuentro con el grande.
y a ser llenos cada día de su presencia y de su conocimiento para salir al mundo a cumplir nuestra visión. Eres enviado en tu trabajo, en la fábrica. Eres enviado en tu trabajo, en el colegio. Eres enviado en tu trabajo, en la tienda. Eres enviado. Eres enviada a hacer la misión de Cristo, donde Él te ha puesto. Estamos siendo relevantes con la palabra de Dios en nuestro corazón. Hemos sido transformados por esta palabra de Dios.